Después del funeral de mi suegra se apresuró hacia mí con una amplia sonrisa. Ashley, todo está arreglado, ¿verdad? Sí, lo único que queda es entregar las loncheras vacías al contratista. Bien, yo puedo encargarme de eso. Entonces, Ashley, mi suegra miró a Jack y asintieron entre sí, apenas conteniendo la risa. Sonrió ampliamente hacia mí y soltó. Ya no nos necesitas, vete. La criada puede divorciarse y marcharse. Solté un pequeño suspiro y bajé la cabeza con una falsa decepción, luego asentí como si me rindiera. Entiendo, pensé. Todo según lo planeado. Ellos estallaron de emoción y Jack sacó apresuradamente los papeles de divorcio. Vamos, fírmalo ahora. No lo soporto si finges que no sabes. Más tarde, apenas pude contener mi entusiasmo por firmar. Este momento era algo que había estado esperando. Me llamo Ashley Baker. Me casé con esta familia a los 25 años y ya han pasado 10 años. Antes de darme cuenta, había alcanzado una edad en la que el embarazo se considera de alto riesgo. Conocí a Jack en el trabajo, él tenía 35 años, 10 años más que yo. Empezamos a salir y, sorprendentemente, era cómodo, así que decidimos casarnos. Pero nunca imaginé que este matrimonio fuera solo para asegurar un cuidador. El choque llegó justo después de casarnos. Inicialmente, planeamos buscar un departamento juntos, pero Jack, sin ningún remordimiento, me dijo: es un desperdicio pagar renta, vivamos con mis padres. Eso no estaba en el plan, protesté en pánico. Somos recién casados, creo que vivir juntos desde el principio es un poco, insistió. No. Ser recién casados no importa, necesitas vivir con nosotros por el bien de mis padres. ¿Tus padres? Sí, porque mi papá necesita cuidados. Cuantas más manos, mejor. Esto fue una sorpresa para mí. Pero él parecía estar bien cuando lo saludé antes. Solo tenía una pierna mal. Entonces no lo notarías a primera vista, se rió Jack. Aparentemente, su padre tuvo un accidente que empeoró su condición, dificultando su caminar. Su padre ya tenía 75 años en el momento de nuestro matrimonio. Ciertamente, no era sorprendente que alguien de su edad tuviera problemas físicos. Los padres de Jack lo tuvieron en la adultez y eran mucho mayores. Su padre ya tenía 40 años cuando Jack nació. Nunca había pensado en la edad de los padres de mi cónyuge, pero ¿quién hubiera pensado que a los 25, casándome con un hombre de 35 años, de repente tendría que cuidar a alguien de 75? Tal vez debería haberme preocupado por sus edades. Jack añadió insulto a la herida al ver mi confusión. Esa es la situación, así que me encargaré de la comida y el alojamiento a cambio. Ashley, deja tu trabajo pronto. ¿Qué? Pero yo dije que no planeaba dejar mi trabajo, incluso después de casarnos. Cierto, habíamos hablado de esto antes del matrimonio. A menos que quedara embarazada, quería seguir trabajando como de costumbre. Jack había aceptado esto. ¿Dijiste eso? Bueno, es prácticamente imposible trabajar mientras cuidas. Podrías no dormir lo suficiente por las noches. Es mejor que dejes tu trabajo por tu propio bien. Su tono dejó claro que pretendía descargarme todo a mí. Esto no era lo que había acordado. Si ese es el caso, prefiero cancelar el matrimonio. Incluso estaría bien con un divorcio. Mis verdaderos sentimientos burbujeaban por dentro, pero por alguna razón no podía expresarlos. Siempre he sido complaciente y mala para expresar mis propias opiniones. Incluso ahora, aunque odiaba absolutamente la idea de ser cuidadora, no quería ser vista como desalmada por negarme, así que dudé en mi respuesta. En medio de esto, mi suegra estaba toda sonrisas. Qué suerte la nuestra de tener una joven novia. Soy demasiado mayor para cuidar a papá y Jack está ocupado con el trabajo. Ashley, administrarás el hogar y cuidarás y apoyarás a nuestra familia.
Estoy contando contigo. Ah, jaja, incapaz de decir que me encargaré, dije con una sonrisa vaga cuando la conocí durante nuestro saludo matrimonial. Parecía directa y amable, sin embargo, al hablar más con ella, me di cuenta de la verdadera naturaleza de mi suegra. Era del tipo que veía a los que la rodeaban como sus sirvientes. Al final, sin la resolución para divorciarme y escapar, mi vida matrimonial comenzó en la casa de mis suegros. Jack dijo: si puedes equilibrar el cuidado, las tareas domésticas y un trabajo, entonces no necesitas renunciar. Pero eso era imposible y renuncié a mi trabajo desde el principio. Viviendo con mis suegros, mi vida se sentía más como la de una criada que como una novia recién casada. Me despertaba más temprano y me acostaba más tarde que cualquiera. Si mi suegro necesitaba el baño en medio de la noche, yo estaba ahí sin importar la hora. Además, mi suegra era exigente con el sabor y la nutrición de las comidas y se quejaba si cortaba esquinas. Ashley, ¿alguna vez has estudiado cocina o estás haciéndolo tan mal porque nos encuentras molestas? Lo siento, seré más cuidadosa la próxima vez. Pensé que no estaba cocinando ni siguiendo las recetas al pie de la letra, pero si no era del agrado de mi suegra, no era lo suficientemente bueno. Esto era más difícil que cualquier trabajo. Jack, lejos de ser solidario, era indiferente, ocupado con juegos y su smartphone. No entendía por qué me había casado. Si hubiéramos tenido un hijo, tal vez la situación habría sido diferente, pero no, simplemente me habrían cargado también con el cuidado de un niño. Y además, como si quisiera añadir más insulto a la herida, no había señales de embarazo. La única consuelo era que, aunque cuidar era difícil, mi suegro era una persona amable. Me agradecía repetidamente mientras yo proporcionaba cuidados de manera torpe. Lo siento por tener que cuidar a un anciano como yo todos los días. No digas que eres un anciano. Me gustaría depender de un ayudante, pero a mi suegra no le gusta tener extraños en casa. Ella no escuchaba, incluso si yo lo decía. Pude imaginar en cierta medida la cara desaprobadora de mi suegra, lo que me hizo reír un poco. Bueno, supongo que más vale que haga lo mejor que pueda. Gracias, pero por favor, no te excedas. A medida que pasaba más tiempo con mi suegro, encontraba nuestras conversaciones cada vez más agradables. Parecía confiar en mí, confiando sus preocupaciones en secreto. Sus preocupaciones eran algo indescriptibles. Nuestra familia era relativamente adinerada y los activos y ahorros se habían acumulado durante su tiempo como empleado de una empresa. Antes de convertirme en esta situación, podía manejar todo por mí misma. Últimamente, parecía que mi suegra Diane y Jack habían estado retirándose silenciosamente y usando el dinero. Ambos usaban la tarjeta para retirar, así que no habían notado el saldo disminuyendo, pero parecía que ya habían gastado bastante. ¿Retirar sin permiso? ¿No es terrible? No, si eso hace felices a esos niños, está bien. Pero ves, la persona a la que más debo ahora eres tú, Ashley. Realmente quiero dejarte algo también. ¿Hay una buena manera? Solo saber que él se sentía así me hizo feliz. Está bien, hablar contigo así es un descanso para mí. Con el tiempo, seguí esperando poder cuidarlo pacíficamente hasta su final, pero el cruel paso del tiempo no perdonó a nadie. Mi suegro, antes tan tranquilo y claro de mente, desarrolló demencia. Al principio, solo tenía leves olvidos, pero gradualmente se volvió más confundido e irritable. ¿Robaste? Entrégamelo ahora o llamaré a la policía. Aquí está el libro de cuentas, por favor, cálmate. Sus delirios y conceptos erróneos se intensificaron, haciéndolo parecer una persona completamente diferente. Es la enfermedad inevitable, me dije a mí misma, aunque los recuerdos de los tiempos pacíficos con él lo hacían muy difícil. Incluso empezó a gritar en medio de la noche. No lo hagas gritar tan fuerte. Los vecinos nos mirarán con desprecio. Cuidarlo. Diane me culpó histéricamente. Eso es imposible.
Ya me levanto con frecuencia para cuidarlo. No puedo hacer más, especialmente no prevenirlo de antemano. Hay formas de detenerlo, piensa algo. Eso no solucionará nada. Vigilarlo y ser cautelosa no resolverán esto. Ahogar sus gritos está descartado. Para evitar que Diane lo lastimara, me quedaba despierta todas las noches para revisarlo. Padre, cálmate, está bien, no hay ladrón. He revisado. Cállate, no puedo confiar en lo que dices. No me toques, llamaré a la policía. Mi suegro amenazaba repetidamente con llamar a la policía. Todo lo que podía hacer era intentar calmarlo. Después de 5 años de que su demencia empeorara, el cuidado en casa continuó porque Diane se negó a considerar un centro o un hospital. Estaba completamente exhausta. Por supuesto, el problema no era solo con mi suegro. Diane seguía siendo tan egocéntrica como siempre y Jack no era diferente. Tristemente, los humanos se adaptan y yo gradualmente me acostumbré. No es que sus palabras no me molestaran, pero aprendí a dejar pasar las cosas o simplemente a estar de acuerdo. Rendirme sin esperanza hacía que las cosas fueran un poco más fáciles. Eso también se aplicaba a las histerias de Diane, sus comentarios sarcásticos y sus quejas. Después de soportarlo durante tantos años, ya no me asustaba ni me tensaba por cosas pequeñas. Ashley, la limpieza en el baño y el inodoro está desordenada, especialmente el inodoro, ya que los invitados podrían usarlo. Necesitas hacerlo mejor, suspiró Diane mientras me criticaba. Antes, me asustaba y me disculpaba por tales comentarios, pero ahora los manejaba con calma. Entendido, me encargaré cuando tenga tiempo. ¿Cuándo tienes tiempo? ¿De qué hablas? Hazlo ahora. Entendido. Jack me miró con total desdén. Siempre te ves tan disgustada, es molesto. Estás sombría y de alguna manera haces que toda la casa se sienta oscura. Sin embargo, él no propuso el divorcio porque sabía que estaríamos en problemas sin mí. Ni Diane ni Jack podían manejar las tareas domésticas generales y el cuidado. No quería causar problemas innecesarios porque me había prometido a mí misma y a mi suegro que lo cuidaría hasta el final. Una vez que él se fuera, dejaría esta casa inmediatamente. Era improbable que Diane y Jack intentaran detenerme una vez que mi suegro falleciera, probablemente también se desharían de mí. Preferían a alguien que los complace y atiende sus necesidades, no a alguien que reacciona mínimamente como yo. Ser imperturbable ante su sarcasmo era lo menos divertido para ellos. No me arrepiento de haber decidido casarme, pero a veces, cuando pienso en mis padres, mi corazón se aprieta. Nunca imaginaron que su hija, que se casó en busca de la felicidad, sería tratada de esta manera. Después de casarme, apenas regresaba a casa porque no podía dejar atrás a mi suegro. La casa de mi familia y la casa de mis suegros están separadas por un viaje en tren, lo que dificulta los viajes de un día. Incluso si pudiera hacer un viaje de un día, Diane y Jack solos no podrían manejar a mi suegro durante casi todo el día. Una vez que todo termine, le diré a mis padres. Hasta entonces, no quiero preocuparlos. Joven, pareces muy cansada. ¿Estás bien? Ah, sí, estoy bien. Mi suegro a menudo se olvidaba de mí ahora, sin embargo, cuando no estaba poseído por sus delirios, era tan amable como antes. ¿Es así? No te excedas. Eres una hija preciosa para tus padres. Sí. Si le contara a mis padres sobre mi situación, definitivamente me dirían que regrese a casa, pero no importa lo difícil que sea, no puedo abandonar a mi suegro. Lo cuidaré hasta el final. Gracias, me agradeció desconcertado, como él solía hacerlo, aunque de alguna manera era triste. Entonces llegó el día en que mi suegro falleció, solo unos días después de cumplir 90 años. Cuando fui a revisarlo por la mañana, ya había fallecido, como si estuviera durmiendo. Al ver su rostro pacífico, sentí una mezcla de tristeza, alivio, soledad y satisfacción. El alivio de que finalmente todo había terminado era el más fuerte.
Ya no necesitaba estar allí. Informé a Diane y Jack sobre el fallecimiento de mi suegro y comencé a tomar medidas. El velorio y el funeral transcurrieron sin problemas. Después de que todos los parientes se fueron a casa y todo fue limpiado, Diane se apresuró hacia mí con una sonrisa completa. Ashley, todo está arreglado, ¿verdad? Sí, lo único que queda es entregar las loncheras vacías al contratista. Bien, yo puedo encargarme de eso. Entonces, Ashley, Diane intercambió miradas con Jack. Ambos asintieron entre sí. Incapaz de contener la risa, sonrió ampliamente hacia mí y soltó. Ya no nos necesitas, vete. Al terminar de hablar, Diane Becker amablemente me lanzó mi bolso de uso diario. De hecho, todo lo que necesitaba estaba dentro. ¿Estás diciendo que debo irme ahora mismo? Pregunté mientras miraba el bolso y fue Jack quien respondió. No, Diane. La criada puede divorciarse y marcharse. Diane sonrió aún más al escuchar sus palabras. Ambos parecían niños de escuela que habían encontrado un nuevo juguete, completamente ajenos al hecho de que este juguete tenía emociones y estaba preparando una trampa silenciosamente. Solté un pequeño suspiro y deliberadamente lucí decepcionada mientras asentía resignadamente. Entiendo, pensé. Todo según lo planeado. Los dos, con actitudes infantiles, estallaron de emoción y Jack sacó rápidamente los papeles de divorcio. Aquí, fírmalo ahora. No lo soporto si finges que no sabes. Más tarde, incluso si él no hablaba tan agresivamente, apenas pude contener mi entusiasmo por firmar. Este momento era uno que había esperado durante mucho tiempo. Al terminar de firmar, Jack intentó arrebatarme el papel, pero lo esquivé torpemente. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. ¿No vas a decir que no quieres divorciarte a estas alturas? Por supuesto que no, pero ya que nos estamos divorciando, quiero asegurarme de que todo esté en orden con mis propios ojos. Un divorcio no presentado después de todo sería un infierno. Sugerí que fuéramos juntos a la oficina de la ciudad para asegurar que no hubiera problemas. Considerando esta familia, esperaba cierta resistencia, pero sorprendentemente, acordaron fácilmente. No tiene sentido discutir sobre esto, simplemente entreguémoslo rápidamente. De hecho, si no nos damos prisa, el abogado llegará. Aparentemente, querían discutir el testamento y la herencia. Esta familia siempre había dejado la gestión de sus activos a un abogado dedicado. Querían deshacerse de mí rápidamente para que no estuviera involucrada en esta discusión. La vista de los tres en ropa de mañana frente a la ventana de la oficina confundió al personal, pero el divorcio se procesó sin problemas. Ahora tú y yo somos extraños. Vaya, 15 años ciertamente parecieron largos. Ahora estoy soltera de nuevo, la herencia de papá llegará en el futuro, se ve brillante. Mejor apresurémonos a regresar. Bienvenido, señor Thompson. Ah, Ashley, esto es un adiós para ti aquí. Llama a un taxi o algo así, regresa por tu cuenta. Eran insistentes en mantenerme fuera de las discusiones sobre la herencia, no es que tuviera alguna intención de unirme. Entonces asentí y, cuando levanté la vista, Jack y su hija ya se estaban subiendo a su auto. No tenía remordimientos por separarme de una familia tan irrespetuosa. Cuídate, dije silenciosamente en dirección a la casa de mis antiguos suegros y luego llamé a mis padres para reportar mi divorcio. Después de bajarme del tren y tomar un respiro, caminé por la puerta para ver a mi madre saludándome con una sonrisa brillante. Felicidades por tu divorcio, Ashley. Sus palabras y expresión estaban tan desajustadas que no pude evitar reír. Gracias. Mi padre me esperaba en el auto y al verme, él también dijo alegremente. Felicidades por tu divorcio. Lo hiciste bien, Ashley. Eres nuestro orgullo y alegría. Realmente me alegra que hayas regresado, que hayas vuelto. Es genial que no estuvieras atada. Después, mis padres continuaron elogiándome.
No pude compartir todo sobre mi vida matrimonial con ellos, pero quizás percibieron algo. Al regresar a casa divorciada a los 42 años, me alentaron tanto como pudieron. Me sentí aliviada por la calidez y el cuidado de mis padres. Me dormí en los pocos minutos que tomó llegar a casa desde la estación. En casa, me trataron como una invitada. Tomé mi primer baño, y la mesa de la cena estaba llena de mis platos favoritos, casi vergonzosamente. Gracias, mamá y papá, por consentirme solo por hoy. Así es, mañana comienzas a buscar trabajo. No hay comida para una persona desempleada aquí. La comida cálida estaba deliciosa y comer juntos con risas se sentía maravilloso. Había pasado mucho tiempo desde que tuve una mañana sin ser despertada en la noche. Me estiré y revisé mi smartphone junto a la almohada. Apareció un nombre intrusivo en la pantalla. No lo había notado debido al modo silencioso, pero había numerosas llamadas de Diane desde temprano en la mañana, la más temprana era apenas pasada las 5 de la mañana. Está bien si quiere levantarse temprano, pero esa no es una hora razonable para llamar a otra persona. Diane siempre carece de sentido común, probablemente pensando que el mundo gira a su alrededor. Puedo adivinar por qué llamó, pero no tengo obligación de devolver la llamada tan temprano en la mañana. Dejando el smartphone en la cama, bajé las escaleras. Mi madre ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Me pregunté si debería decirle sobre las llamadas de Diane cuando sonó el teléfono de casa. ¿Podría ser? Pensé. Eran apenas pasadas las 7 de la mañana, incluso para Diane llamar a una exnuera a esta hora sería inusual, pero la había subestimado. No pude escuchar la conversación, pero estaba claro por la cara retorcida de mi padre que era una llamada desagradable. Después de unos 5 minutos, colgó. ¿Papá?, pregunté. Él asintió lentamente. Diane comenzó la llamada con, necesito hablar con tu hija, tráela ahora. Cuando mi padre dijo, está divorciada y ha vuelto a vivir con nosotros. Ahora somos extraños, no llames a tu nuera. Diane no escuchó, estaba furiosa. No importaba cuán educadamente habláramos, era inútil. Era tan persistente que simplemente colgué y desconecté la línea telefónica. Mi padre se rió mientras decía. Como siempre, tan confiable. Pero la falta de sentido común de Diane era implacable. Después del desayuno, mi teléfono mostró docenas de llamadas perdidas más. Ella estaba intentando desesperadamente, debía haberse dado cuenta de algo. A este ritmo, podría irrumpir en nuestra casa. Mientras consideraba qué hacer, mi teléfono sonó de nuevo. En mi opinión, era mejor establecer un lugar para una reunión yo misma que dejar que mis padres se preocuparan por ella. Tomando una respiración profunda, preparé una aplicación de grabación de llamadas y contesté el teléfono. Finalmente, respondiste. ¿Realmente? Después de todas esas llamadas, normalmente devolverías la llamada. ¿No crees que es grosero? Incluso llamar a tu casa no funciona. ¿Qué pasa con tu familia? Todos ustedes necesitan aprender algunos modales. Su voz estridente me golpeaba no solo en los oídos, sino profundamente en mi cabeza, culpándonos como si fuéramos los ignorantes. Desde mi perspectiva, llamar a alguien a las 5 de la mañana es una verdadera falta de sentido común. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Parece que no esperaba una réplica. A lo largo de mi matrimonio, siempre había sido negada y con el tiempo había dejado de expresar mis opiniones. Que respondiera sarcásticamente cegaramente fue inesperado para ella. Puedo imaginar a Diane Becker sin palabras al otro lado del teléfono. ¿Extraños? ¿De qué hablas? Eres solo mi nuera ayer. Sí, lo dijiste tú misma. Yo era tu nuera hasta ayer. Desde que se presentaron los papeles de divorcio, ahora somos extraños, ¿verdad? Lo único que haces es decir sofismas. ¿Qué te pasa? Eres tan desagradable. Empezaste siendo grosera conmigo.
Podría sorprenderte porque no estás acostumbrada a que te respondan, pero rutinariamente me decías cosas aún peores. Diane argumentaría que porque yo era su nuera, pero ser nuera no le da a nadie el derecho de tratar a alguien como quiera. Soy humana también. Tengo sentimientos. Eso es porque eras inadecuada y, como tu suegra, pensé que era mi deber reentrenarte por tu propio bien. Por tu propio bien, descargaste todo el cuidado sobre mí sola y a través de todas las tareas domésticas a mi manera. Si era para entrenar, seguramente hay mejores maneras. ¿Eres realmente tú, Ashley? ¿Eres otra persona? Hasta ahora, no pude defenderme porque consideraba a mi suegro. Además, temía que no aprobaran el divorcio si era demasiado asertiva. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Cuál es el problema principal? Por cierto, no creo que haya ningún beneficio para ninguno de nosotros seguir hablando así. Se trata del seguro de vida. Justo como esperaba, cuando mi suegro aún estaba lúcido y sano, me dijo inicialmente que planeaba incluirme en su testamento. Aunque no eres parte de mi familia biológica, Ashley, lamento que hayas tenido que cargar con tanto. Idealmente, te habría hecho divorciarte y escapar de ellos, pero dudo que lo permitieran. En cambio, quiero devolverte algo de alguna manera después de que me haya ido. Aunque me conmovieron los sentimientos de mi suegro, sabía que estas personas podrían manipular fácilmente su testamento. Como alternativa, me hizo beneficiaria de su seguro de vida. Ser su nuera significaba que tendría que pagar impuestos, pero aún así era mejor que nada, así que lo cambió en secreto. Obligaste a mi esposo a cambiarlo en contra de su voluntad. Aprovechaste su desconocimiento. Nunca haría algo así. Además, si revisas el historial de cambios, puedes ver si se hizo antes de que mostrara signos de demencia. Si lo dudas, siéntete libre de verificar. Diane parecía no tener palabras. Todo lo que podía oír era su respiración pesada. Solo estás fingiendo ser tonta. Entonces, volvamos a reunirnos y aclarar esto, de lo contrario, podríamos terminar siguiéndote indefinidamente. Entendido. Así acordamos reunirnos nuevamente otro día. Llegó el fin de semana y nos encontramos en una sala privada de un pequeño restaurante ubicado a medio camino entre nosotros. Diane estaba quejándose. ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo extra para reunirnos? Pero Jack, ansioso por resolver las cosas rápidamente, la persuadió. La discusión involucró a Jack, su madre, a mí y a nuestro abogado familiar. Hice que mis padres asistieran por si acaso, aunque no hablarían a menos que fuera necesario. Parecía que aún no habían discutido la herencia porque recién se habían dado cuenta del tema del seguro de vida. Vamos a resolver esto mientras estamos en ello, dijo Diane triunfante. Su plan era obviamente mostrarnos mal, habiendo pasado por el esfuerzo de traer al abogado. Sin embargo, la situación se desarrolló contrariamente a sus expectativas. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? El abogado repitió su declaración con calma mientras la cara de Diane se torcía de confusión. Dado que Ashley ha completado los procedimientos de adopción, está incluida como beneficiaria en la herencia. Por lo tanto, los activos de Richard se dividirán entre los tres presentes. La sala quedó en silencio. Diane fue la primera en romperlo. Eso es una mentira. Ella es una extraña. Se divorció y se convirtió en una extraña, ¿verdad? Y sin embargo, recibe una herencia. Eso es ridículo. Jack también asintió vigorosamente en acuerdo, siguiendo su ejemplo. Ella no es pariente de sangre y ya está divorciada y legalmente es una extraña. ¿Por qué Ashley debería recibir la misma cantidad que yo, cuando ella no es pariente de sangre? Los procedimientos de adopción que se completaron significan que su relación con Richard continúa. Esto fue inesperado, dije. En efecto, había pasado por el procedimiento de adopción por razones fiscales en el momento del matrimonio, pero casi lo había olvidado debido al tumulto posterior. Seguramente mi suegro también lo había olvidado.
Si lo recordaba, no me habría consultado sobre la herencia ni mencionado el seguro de vida. Diane y Jack estaban furiosos, sus rostros volviéndose de un rojo brillante de ira. Este gato ladronzuelo, después de que nosotros lo cuidamos, se atreve a extorsionar dinero incluso después de su muerte. Si hubiera sabido que esto sucedería, no me habría divorciado. Mi parte está reducida ahora. ¿Qué vas a hacer al respecto? No puedo evitarlo, no pedí esto. Mientras continuaban haciendo una escena como si el mundo se estuviera acabando, el abogado sonrió y dijo: ella solo tiene las calificaciones, por ejemplo, puede renunciar a su derecho a la herencia si lo elige. Esto hizo que las caras de Jack y su madre se iluminaran. Por supuesto, si ella entiende su lugar, naturalmente lo rechazará, ¿verdad? Normalmente, sí. Luego todo volverá a la normalidad. La herencia va a las personas adecuadas. Mientras yo no me sentía cómoda dejándolo salirse con la suya, también me parecía incorrecto tomar la herencia cuando no era su hija biológica. Incluso el seguro de vida fue algo a lo que accedí después de ser persuadida por mi suegro en vida. Creo que al verme dudar, el abogado sonrió y ofreció una línea de vida. ¿No es Ashley también beneficiaria del seguro de vida? Sí, lo soy. Esperaba que sugiriera que también debía dar un paso atrás, pero él propuso algo ligeramente diferente. ¿Qué te parece esto? A cambio de no mencionar el seguro de vida en el futuro, Ashley renunciará a la herencia. Además, sería mejor disolver la adopción para evitar complicaciones futuras. En esencia, renunciaría a mi parte de la herencia y disolvería la adopción, volviendo a ser realmente no relacionada. A cambio, Jack y su madre no interferirían con el seguro de vida que yo recibiría. Sí, eso me parece aceptable. Diane y Jack dudaron por un momento, pero finalmente estuvieron de acuerdo. Entonces procederemos con la discusión aquí, señorita Ashley. Por favor, siéntete libre de ir a casa. Cuídate. El abogado me escoltó fuera del restaurante y discretamente me entregó su tarjeta de negocios. Te contactaré más tarde para los procedimientos. Gracias por tu cooperación. Gracias a ti también, has sido de gran ayuda con esto. Mis lazos con la familia Becker finalmente se cortaron. Sin embargo, aún había más en esta historia. A pesar de sus expectativas, Diane y Jack descubrieron que casi no quedaba herencia de parte del suegro. Ambos habían estado gastándola en secreto, poco a poco, sin darse cuenta de que el otro hacía lo mismo. Habían construido ingenuamente sus esperanzas en ella, lo cual ahora era imposible de salvar. Además, habían contraído deudas anticipando una herencia y habían gastado una cantidad sustancial, mucho más allá de lo que podían cubrir sus partes de la herencia. Ahora, Diane estaba haciendo malabares con trabajos de medio tiempo y Jack había comenzado a trabajar a tiempo parcial en una tienda. No acostumbrado a trabajar, Diane tiraba berrinches con la menor provocación, recibía quejas y caía en inestabilidad emocional. Viviendo con una madre así, Jack tenía que apoyarla constantemente. Ya agotado por su trabajo y trabajos secundarios, tenía que lidiar con sus quejas constantes en casa y manejar las tareas domésticas, llevándolo al límite. Estaba a punto de llamarme llorando cuando el abogado intervino y lo detuvo. Sí, esto es todo noticia reciente, dijo el abogado. Escuché esto del abogado después de nuestra reunión. Me contactó y compartió todo. Richard había sido un viejo amigo mío de hace mucho tiempo. Lo había mantenido en secreto de la señora Diane debido a nuestra relación profesional. Había estado en contacto frecuente con mi suegro debido a su amistad. Richard estaba realmente agradecido contigo, Ashley. Los últimos años debieron haber sido increíblemente duros con su demencia. Es admirable que no hayas pensado en huir. Sí, fue difícil, pero tenía mis recuerdos con él y, sobre todo, había decidido acompañarlo hasta el final. La idea de hacerme beneficiaria del seguro de vida también fue sugerencia del abogado.
Había una posibilidad de que cualquier activo tangible fuera consumido por la familia, pero el seguro de vida estaba garantizado mientras se pagaran las primas. Richard tuvo suerte de tenerte. Esas palabras me dieron algo de consuelo. Ahora estoy quedándome con mis padres, que aún están saludables, pero nunca se sabe cuándo podrían ocurrir nuevamente circunstancias similares a las de mis suegros. Aunque habría diferencias entre mis padres biológicos y mis suegros, al menos podría sentirme orgullosa de haber cuidado de mi suegro hasta el final. Mientras tenga la oportunidad, planeo retribuir a mis padres y mostrarles mi gratitud.